El cerebro humano está diseñado para detectar cambios. Cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, desde una experiencia cotidiana como cambiar de ruta al trabajo hasta situaciones un poco más complejas como mudarnos a otra ciudad, se activan múltiples sistemas neuronales encargados de evaluar, procesar y responder a esa novedad. La novedad representa desde un punto de vista evolutivo tanto una oportunidad como una amenaza. Por esa razón, el cerebro no permanece indiferente ante lo desconocido. Se activa de manera automática evaluando riesgos y beneficios antes de tomar decisiones. Este proceso implica la participación de estructuras como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, las cuales trabajan de forma coordinada para interpretar la información nueva. Según el artículo publicado por la revista Elsevier, el cerebro posee mecanismos especializados para detectar estímulos novedosos y asignarles relevancia. Estos mecanismos permiten que la atención se dirija rápidamente hacia aquello que rompe con la rutina. Esto explica por qué un sonido inesperado o un cambio en el entorno puede captar nuestra atención de forma inmediata. El hipocampo cumple un papel fundamental en la detección de la novedad. Esta estructura, ubicada en el lóbulo temporal, compara la información actual con recuerdos almacenados. Cuando algo no coincide con lo previamente conocido, el hipocampo envía señales que activan otros sistemas cerebrales. Este proceso se relaciona con la memoria y el aprendizaje. Cuando algo es nuevo, el cerebro lo registra con mayor intensidad, facilitando la formación de nuevos recuerdos. Esto se debe a la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que incrementan la motivación y el interés por explorar. El artículo sobre plasticidad cerebral, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que la novedad estimula la creación de nuevas conexiones neuronales. Este fenómeno, conocido como plasticidad cerebral, permite que el cerebro se adapte continuamente a nuevas experiencias a lo largo de la vida. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura y funcionamiento en respuesta a la experiencia. Este proceso es esencial cuando enfrentamos cambios. No se trata únicamente de aprender información nueva, sino de reorganizar circuitos neuronales. El cerebro cambia físicamente cuando aprendemos. Nuevas conexiones sinápticas se fortalecen mientras que otras se debilitan. Este proceso permite optimizar el funcionamiento cognitivo y aprendizaje al entorno. De acuerdo con el libro Cerebro y Conducta, Neuroanatomía para psicólogos, el aprendizaje implica cambios estructurales en la corteza cerebral. Estas modificaciones no ocurren únicamente en la infancia, sino durante toda la vida, lo que demuestra que el cerebro mantiene su capacidad de adaptación incluso en la edad adulta. Aunque la novedad puede ser estimulante, también puede generar algo de incertidumbre. La amígdala cerebral evalúa si el cambio representa una amenaza. Cuando el cerebro interpreta la novedad como algo potencialmente peligroso, se activan respuestas de estrés. Sin embargo, no todo estrés es negativo. Un estrés moderado puede favorecer el aprendizaje y la adaptación. Este fenómeno se relaciona con la activación del sistema nervioso y la liberación del cortisol en cantidades controladas. El artículo sobre neurociencias del cambio, publicado por el Instituto de Neurociencia, señala que el cerebro necesita cierto grado de incomodidad para adaptarse. Cuando permanecemos siempre en la rutina, los circuitos neuronales se estabilizan y disminuye la capacidad de aprendizaje. Un ejemplo claro de cómo el cerebro responde a la novedad es el primer día en la universidad. El estudiante se enfrenta a un entorno desconocido, nuevas personas y exigencias académicas diferentes. Durante los primeros días, la atención aumenta, la memoria se activa con mayor intensidad y el cerebro procesa constantemente nueva información. Con el tiempo, aquello que era novedoso se convierte en rutina. Esto ocurre porque el cerebro optimiza recursos y automatiza procesos. La adaptación es en esencia un cambio neuronal que transforma lo desconocido en familiar. Un caso muy conocido sobre la adaptación cerebral es el estudio de los taxistas en Londres. Estos profesionales deben memorizar miles de calles y rutas complejas. Investigaciones mostraron que esta exigencia cognitiva produce cambios estructurales en el hipocampo, una región asociada con la memoria espacial. El estudio concluyó que la actividad profesional puede modificar la estructura del cerebro debido a la plasticidad neuronal, demostrando que el aprendizaje constante genera cambios físicos en las redes neuronales. Este caso demuestra que la novedad repetida, como aprender rutas nuevas, fortalecer áreas cerebrales específicas, el cerebro se adapta al entorno y optimiza el procesamiento de información relevante.
Otro ejemplo del cerebro frente al cambio se observan personas que sufren lesiones cerebrales. Después de una lesión, el cerebro activa mecanismos de reorganización que permiten recuperar funciones perdidas. Estudios científicos muestran que la neuroplasticidad permite la regeneración parcial de funciones cognitivas y motoras mediante la reorganización de redes neuronales. Este proceso ocurre especialmente cuando existe rehabilitación temprana y estimulación adecuada. Esto significa que el cerebro puede adaptarse incluso después de daños estructurales, lo que evidencia su capacidad de cambio continuo. Aunque el cerebro tiene la capacidad de adaptarse, también muestra resistencia al cambio. Esto ocurre porque la rutina reduce el gasto energético. Cuando repetimos una conducta, el cerebro automatiza procesos y disminuye el esfuerzo cognitivo. La corteza prefrontal participa en la toma de decisiones frente a situaciones nuevas. Sin embargo, cuando el cambio implica incertidumbre, el cerebro tiende a preferir lo conocido. Este mecanismo tiene una base evolutiva. Lo familiar se percibe como más seguro. Según el artículo sobre neurociencia del cambio de la Institución de Neurociencias, el cerebro crea patrones neuronales que establecen y facilitan la ejecución automática de conductas. Romper estos patrones requiere esfuerzo y genera una sensación de incomodidad inicial. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes cuando hablamos de novedad y cambio. Se libera cuando el cerebro detecta algo inesperado o potencialmente beneficioso. Esta liberación genera motivación y facilita el aprendizaje. Cuando una persona experimenta algo nuevo, el sistema de recompensa se activa. Esto explica por qué la novedad puede resultar estimulante. Un caso interesante que permite comprender cómo el cerebro responde al cambio es el relato conocido como El hombre y el sombrero. En esta historia se describe a una persona que tras sufrir una alteración neurológica presenta conductas extrañas frente a situaciones cotidianas. El paciente interpreta de forma diferente los estímulos del entorno. Su cerebro no procesa la novedad de manera habitual, lo que genera respuestas inusuales. Este caso ilustra cómo las funciones cognitivas dependen del correcto funcionamiento de estructuras cerebrales específicas. Relacionando este caso con lo descrito por la revista Elsevier, se observa que la detección de novedad implica circuitos neuronales complejos. Cuando estos circuitos se alteran, la persona puede perder la capacidad de interpretar los cambios del entorno. El comportamiento del paciente muestra cómo el cerebro construye la realidad. Cuando la integración sensorial se altera, la persona puede interpretar incorrectamente la información nueva. Esto afecta la adaptación al cambio. El lóbulo frontal participa en la planificación y la interpretación de situaciones. Si esta región presenta alteraciones, la respuesta frente a la novedad puede ser desorganizada. El caso demuestra que la adaptación no depende únicamente del aprendizaje, sino también de la integridad neuronal. El libro Cerebro y Conducta, Neuroanatomía para Psicólogos describe que los lóbulos frontales son esenciales para la flexibilidad cognitiva. Esta capacidad puede modificar conductas cuando el entorno cambia. El cerebro no se adapta de forma inmediata. El cambio implica un proceso progresivo. Al inicio, las redes neuronales se reorganizan generando mayor actividad cerebral con la repetición. Estas conexiones se fortalecen. Este proceso explica por qué los cambios importantes, como aprender un nuevo idioma o mudarse a otra ciudad, requieren tiempo. La adaptación ocurre cuando el cerebro logra reorganizar sus circuitos. La plasticidad cerebral permite que esta reorganización sea posible. Sin ella, el aprendizaje y la adaptación serían limitados. Las emociones cumplen un papel importante frente al cambio. La amígdala cerebral evalúa el componente emocional de la novedad. Cuando el cambio se percibe como positivo, se generan emociones que favorecen la exploración. El equilibrio entre la emoción y la razón es fundamental. La corteza prefrontal permite regular las respuestas emocionales y tomar decisiones más adaptativas. Este proceso facilita que el cerebro interprete el cambio como una oportunidad y no solo como un riesgo. El artículo sobre neurociencia del cambio señala que la regulación emocional es clave para la adaptación. Las personas con mayor flexibilidad cognitiva muestran mejor capacidad de enfrentar situaciones nuevas. Para profundizar un poco más en la neuroplasticidad, hablaremos de Michelle Mack.
Michelle Mack nació en 1972. Durante años, sus padres notaron que algo no encajaba. Su lado derecho era débil, sus movimientos eran torpes y su capacidad para procesar conceptos abstractos parecía seguir un ritmo distinto. No fue sino hasta los 27 años que una resonancia magnética reveló la asombrosa verdad. A Michelle le faltaba el 95% de su hemisferio izquierdo. En un cerebro típico las tareas están divididas. El hemisferio izquierdo es el ingeniero, ya que éste gestiona el lenguaje, la lógica y el control motor del lado derecho del cuerpo. El derecho es el artista, procesa las emociones, la visión espacial y el contexto. Sin el lado izquierdo, Michelle debería haber sido incapaz de hablar o de entender estructuras lógicas. Pero siendo así, ¿cómo sobrevivió Michelle? Ante la novedad absoluta de la ausencia, el hemisferio derecho de Michelle no se limitó a sus tareas habituales, cruzó la línea divisora. En un proceso de reorganización masivo, las funciones del lenguaje migraron al lado derecho. Sus neuronas crearon nuevas rutas sinápticas para compensar el vacío, permitiéndole así graduarse de la secundaria, trabajar y comunicarse con fluidez. Sin embargo, la neuroplasticidad no es magia gratuita. Es una economía de recursos. Al ocupar tanto espacio en el lenguaje y la compensación, el cerebro de Michelle tiene dificultades con el procesamiento visual espacial y ciertos controles emocionales. El hemisferio derecho está sobrecargado haciendo el trabajo de los dos. El caso de Michelle Mack, estudiado profundamente por neurocientíficos, cambió la medicina para siempre. Nos enseñó que el cerebro no es un conjunto de piezas inamovibles, sino un sistema dinámico que, frente al cambio más drástico imaginable, como la pérdida de su propia mitad, elige adaptarse en lugar de rendirse. Michelle no vive con medio cerebro, vive con un cerebro entero que encontró la forma de caber en la mitad del espacio. Es bien sabido que el cambio no se percibe igual a los 15 que a los 40, y no es una cuestión de actitud o rebeldía, es una cuestión de arquitectura. Mientras el cerebro adolescente es una obra en construcción abierta a todas las posibilidades, el cerebro adulto es una red optimizada para la ejecución. En la adolescencia, el cerebro vive una tormenta perfecta de plasticidad, ya que el sistema límbico, el cual procesa las emociones y recompensa, está a plena potencia, mientras que la corteza prefrontal aún no ha terminado de conectarse. Para un adolescente, la novedad no es un riesgo, es un combustible. Los estudios de psicólogos demuestran que la presencia de pares aumenta la actividad de los centros de recompensa. Frente al cambio, el adolescente no pregunta ¿es seguro?, sino ¿qué tan emocionante será? Esa plasticidad extrema permite que aprendan idiomas o habilidades complejas a una velocidad que el adulto jamás recuperará. A medida que entramos en la adultez, la plasticidad cambia de forma. Y es que ya no se trata de crear conexiones infinitas, sino de aislarlas para que sean más rápidas. Este proceso se llama mielinización. El cerebro adulto prefiere lo conocido porque es metabólicamente más barato. El cambio genera una señal de error en la corteza cingulada anterior, que el adulto interpreta como estrés. Sin embargo, estudios en neurogénesis adulta demuestran que el hipocampo sigue produciendo neuronas. El adulto no ha perdido la capacidad de cambiar. Simplemente requiere un esfuerzo conscientemente mayor para romper las rutas ya mielinizadas. Radica en la poda sináptica. El adolescente está en la fase de uso o pérdida. El cerebro elimina lo que no usa para definir quién será. El adulto ya ha sido podado. Por eso, frente a una mudanza, un nuevo trabajo o una crisis, el adolescente se adapta con facilidad casi líquida, mientras que el adulto recorre la experiencia previa para navegar el caos. La plasticidad adolescente es expansiva, busca el mundo, mientras que la adulta es especializada, busca la maestría. Uno construye el mapa y el otro depende de recorrer rutas con los ojos cerrados. Por otro lado, dejando un poco atrás el cerebro adolescente y el cerebro adulto, preguntémonos qué pasa en el cerebro cuando ocurre un trauma. El trauma no es solamente un evento en el pasado. No, es una huella física en el presente. Cuando el cerebro enfrenta un cambio violento o una amenaza sostenida, la plasticidad deja de ser una herramienta de aprendizaje para convertirse en una armadura. El cerebro se reconfigura para sobrevivir en un mundo que percibe como peligroso. En personas que han sufrido trauma, la amígdala, el detector de humo del cerebro, se vuelve hipersensible. Ante cualquier cambio mínimo en el entorno, dispara una alarma de lucha o huida. Mientras tanto, las áreas encargadas del razonamiento se debilitan.
El cerebro ha aprendido que pensar es un lujo, racionar es la prioridad. Estudios mediante resonancia magnética funcional han mostrado que en veteranos con trastorno de estrés postraumático, el hipocampo, vital para situar los recuerdos en el tiempo y espacio, suele estar reducido. Para ellos, el pasado no se queda atrás, el cerebro lo revive como si estuviera ocurriendo ahora mismo, debido a una falla en la integración de la memoria. El cambio aquí es una regresión constante, aunque también tenemos el trauma infantil. El trauma infantil, por otro lado, altera el desarrollo estructural. El cerebro de un niño en un entorno hostil prioriza el desarrollo de áreas de vigilancia por encima de las áreas de juego o curiosidad. Un proyecto en los orfanatos rumanos demostró que los niños que crecieron en condiciones de privación severa tenían menos materia gris y una actividad eléctrica cerebral reducida. Sin embargo, el estudio también reveló la cara luminosa de la plasticidad. Si los niños eran trasladados a hogares de acogida antes de los 2 años, su cerebro mostraba una recuperación asombrosa. La plasticidad es una ventana que se cierra, sí, pero puede reabrirse con el entorno adecuado. La plasticidad también permite un camino de regreso. A través de la terapia y entornos seguros, el cerebro puede desaprender el miedo. Esto se conoce como crecimiento postraumático. El cerebro ha pasado por el trauma, nunca vuelve a ser el mismo, pero puede llegar a ser un poco más complejo. La plasticidad nos enseña que el cambio doloroso puede ser integrado no como una ruptura definitiva, sino como una nueva y resistente capa en nuestra historia biológica. Otro cambio al que tuvo que adaptarse el cerebro del ser humano fue la implementación de los computadores. Produjo cambios importantes en la forma en que el cerebro humano procesa la información, aprende, recuerda y se adapta al entorno. Diversos autores de la psicología y sociología han explicado estas reacciones desde la perspectiva biológica, cognitivas y culturales. Reacción del cerebro humano ante la llegada de los computadores. 1. Adaptación cerebral y neuroplasticidad. El cerebro reaccionó adaptándose progresivamente al nuevo entorno tecnológico gracias a la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse. El neurocientífico Norma explica en su libro que el cerebro modifica sus conexiones neuronales cuando aparecen nuevas herramientas o hábitos. El uso del computador obligó al cerebro a procesar grandes cantidades de información, responder más rápido a estímulos visuales, desarrollar nuevas formas de atención y memoria. Biológicamente, aumentó la activación de circuitos visuales y atención. Se fortalecieron conexiones relacionadas con multitarea y rapidez de respuesta. El cerebro comenzó a depender menos de la memoria y almacenamiento y más de la búsqueda inmediata de información. 2. Cambios en la atención y concentración. El escritor Nicholas Carr en el libro sostiene que los computadores e Internet cambiaron la manera en que el cerebro presta atención. Según Carr, el cerebro pasó de una lectura profunda a una lectura rápida y fragmentada. Aumentó la distracción debido a múltiples estímulos. Disminuyó la capacidad de concentración prolongada. ¿Qué ocurre biológicamente? La constante estimulación digital activa sistemas dopaminérgicos relacionados con recompensa inmediata, novedad y curiosidad. Eso hace que el cerebro busque estímulos rápidos continuamente. 3. Estrés y sobrecarga cognitiva. El psicólogo Daniel Goleman explica en Focus que la sobreexposición a pantallas y tareas simultáneas genera fatiga mental, disminución del control atencional, aumento del estrés cognitivo. Cuando el cerebro recibe demasiada información, la corteza prefrontal se sobrecarga, aumenta el cortisol, disminuye la capacidad de análisis profundo. 4. Cambios en la memoria. Ante los computadores, gran parte de la información debía memorizarse con la tecnología. El cerebro comenzó a delegar memoria en dispositivos externos. Surgió la llamada memoria transicional digital. El psicólogo Betsy describió que las personas recuerdan más fácilmente dónde encontrar la información que la información misma. Ejemplo, recordar que algo está en Google o en la nube en lugar de memorizarlo. 5. Reacción emocional y social.
La introducción de los computadores también generó miedo al reemplazo laboral, ansiedad por aprender nuevas tecnologías, fascinación por la innovación. Desde la sociología, Bauman explica en La modernidad líquida que la tecnología aceleró el ritmo de vida y obligó al cerebro humano a adaptarse. Conclusión: el cerebro humano no reaccionó de una sola manera ante los computadores. Hubo adaptación neuronal, cambios en atención y memoria, aumento de rapidez cognitiva, pero también estrés, distracción y dependencia tecnológica. Gracias a la neuroplasticidad, el cerebro logró ajustarse al nuevo entorno digital, aunque este cambio modificó profundamente la forma en que pensamos, aprendemos y nos relacionamos con la información. Evolutivamente, buscar la novedad era una ventaja de supervivencia. Encontrar un nuevo territorio o una nueva fuente de alimento liberaba dopamina, el neurotransmisor que nos dice esto es importante recordarlo. Sin embargo, en el mundo actual este mecanismo ha sido secuestrado. El cerebro no está diseñado para el acceso infinito a la novedad que nos ofrecen las redes sociales y el entorno digital. Desde la neuroanatomía clínica sabemos que el núcleo accumbens procesa la gratificación inmediata. El problema surge cuando la novedad se vuelve constante pero superficial. El cerebro experimenta una adaptación hedónica. Lo que ayer era emocionante, hoy es normal, para obtener la misma descarga de dopamina. Ese sistema nos exige cambios cada vez más rápidos y frecuentes. Como advirtió Stanislao Zuleta en su análisis sobre la dificultad, el ser humano tiende a buscar la gratificación que no exige esfuerzo. En el contexto de la adicción a la novedad, esto crea un cerebro que es experto en consumir estímulos, pero es incapaz de procesarlos profundamente. Estamos ante una plasticidad que se expande horizontalmente, pero se adelgaza verticalmente, es decir, menos comprensión. Cuando la adicción a la novedad se consolida, ocurre una falla en la ingeniería de control. La corteza prefrontal, encargada de la inhibición de impulsos, planifica a largo plazo, lo que se debilita frente al sistema límbico. Estudios de neuroimagen muestran que las personas con alta impulsividad por novedad presentan una menor densidad de receptores de dopamina D2. Eso significa que sus cerebros están físicamente menos equipados para decir cuándo parar. El cambio ya no es una herramienta para crecer, como en el caso de Michelle Mack, sino una cadena que impide el enfoque. Retomando la visión de Yuval Noah Harari, si nuestra identidad es una narrativa que construimos, ¿qué sucede cuando la historia cambia cada 10 segundos? La adicción a la novedad fragmenta el yo. No permitimos que la sinapsis se estabilice lo suficiente como para formar una creencia o una habilidad sólida. La ingeniería de la identidad se convierte en una construcción de arena. Cada nueva ola de información borra la anterior. Perdimos la capacidad de habitar la dificultad y con ella perdemos la capacidad de transformarnos de manera significativa. La verdadera maestría de la neuroplasticidad no consiste en cambiar por cambiar, sino en saber cuándo detenerse. La ingeniería del yo requiere momentos de quietud para que la mielina refuerce lo aprendido. En un mundo adicto a lo nuevo, el acto más revolucionario y plástico que podemos realizar es el enfoque profundo en lo antiguo, en lo lento y en lo complejo. Por otro lado, también podríamos ver la novedad como una ventaja evolutiva, porque el ser humano cruzó océanos y desiertos sin saber qué habría al otro lado. La respuesta podría estar en la genética. Existe una variante del gen receptor de dopamina presente en aproximadamente el 20% de la población mundial. Este gen se ha asociado con la curiosidad, el deseo de la exploración y la búsqueda de la novedad. Curiosamente, estudios migratorios sugieren que este gen es mucho más frecuente en poblaciones que históricamente recorrieron mayores distancias desde África. La novedad no era un lujo, era el instinto de expansión de nuestra especie. A diferencia de otros primates cuyos cerebros se cierran poco después del nacimiento, los humanos presentamos neotenia o la retención de rasgos juveniles en la adultez. Eso significa que nuestro cerebro mantiene la plasticidad infantil durante décadas. Este enfoque en la estructura del sistema nervioso central es fundamental para entender por qué somos tan adaptables. Esta característica evolutiva nos permite seguir procesando la novedad y el cambio mucho después de haber alcanzado la madurez física. Somos biológicamente la especie que nunca deja de ser curiosa.
lo que nos permite aprender y reorganizarnos constantemente frente a entornos cambiantes. Harari argumenta que la gran novedad que nos separó de otros homínidos fue la revolución cognitiva, la capacidad de imaginar cosas que no existen. La mayor novedad para el cerebro primitivo no fue una nueva herramienta de piedra, sino un mito, una historia o una creencia compartida. Esta capacidad de procesar ficciones permitió que grupos humanos inmensos cooperaran. La neuroplasticidad social nos permitió cambiar de identidad, de cazadores a agricultores, no a través de una lenta evolución genética, sino mediante una rápida evolución cultural y neuronal. Nuestros antepasados no evolucionaron para la felicidad estática, sino para la resolución de problemas. El cerebro se expandió porque el mundo era difícil. Cada vez que el clima cambiaba, el cerebro tenía que reconfigurarse para encontrar nuevas formas de obtener energía. Hoy, el peligro es el estancamiento. Como dice Zuleta, la verdadera miseria es una vida sin dificultades que nos obliga a cambiar, porque un cerebro que no enfrenta retos deja de evolucionar. No somos los descendientes de los que se quedaron en la cueva por miedo a lo desconocido, sino de quienes miraron el horizonte y vieron una oportunidad en la novedad. Nuestra plasticidad es la herencia de millones de años de supervivencia ante lo impredecible. Entender nuestra historia evolutiva es entender que el cambio no es una amenaza externa, sino nuestra esencia. Estamos cableados por la novedad. Esto es lo que nos hizo humanos y es lo que determinará nuestro futuro como especie. Hemos llegado al final de este viaje con la arquitectura más compleja del universo conocido, pero en realidad no existe un final. La neurociencia nos ha revelado que el cerebro no es un producto terminado, sino un estado de flujo permanente. Como hemos analizado a través de la neuroanatomía clínica, estructuras como el hipocampo y la corteza prefrontal no solo procesan información, se reconstruyen físicamente con cada bit de novedad que decidimos integrar. Vimos que la historia de Michel Mack no es solo una curiosidad médica, es el recordatorio científico de que la función puede dictar la norma. Si un hemisferio puede rescatar las capacidades del otro, significa que nuestras limitaciones suelen estar más en nuestra narrativa que en nuestra biología. La plasticidad es la evidencia física de que la identidad es, en esencia, una negociación constante entre nuestra genética y nuestra voluntad. Vimos que desde una perspectiva evolutiva somos los herederos de un linaje que sobrevivió gracias a su hambre de novedad. La neotenia nos mantiene en un estado de aprendizaje perpetuo, impidiéndonos cristalizar en una forma definitiva. Sin embargo, nos enfrentamos a una paradoja moderna. Habitamos cuerpos diseñados para la dificultad, con cerebros que ahora son bombardeados por la gratificación instantánea. Aquí es donde la ciencia se encuentra con la responsabilidad. Si aceptamos, como propone Harari, que nuestra identidad es una construcción narrativa, debemos convertirnos en ingenieros conscientes de nuestro propio relato. La ingeniería del yo no consiste en buscar la felicidad sin fricción, sino en diseñar una estructura capaz de sostener un peso de complejidad. Usted tiene la capacidad de intervenir en su propia autorreproducción cada vez que elige la profundidad sobre la distracción, cada vez que abraza una verdad incómoda o aprende una habilidad que desafía su zona de confort. Así está fortaleciendo los cimientos de su ser. No es solo un cambio de opinión, es un cambio de materia. Sus neuronas están en ese preciso instante sintetizando las proteínas y extendiendo axones para dar cabida a nueva comprensión. El cambio no es algo que solamente le sucede a usted, el cambio es lo que usted es. La neuroplasticidad es la promesa biológica de que el pasado no tiene por qué ser un prólogo eterno. No somos una esencia fija protegida en una bóveda, o sea, somos una sinfonía inacabada, una obra de ingeniería que se corrige y se expande con cada nota de dificultad que decidimos tocar. En estos momentos dentro de usted, millones de neuronas están trabajando, ellas están listas para el siguiente cambio. La pregunta no es si su cerebro va a transformarse, sino hacia dónde decidirá usted dirigir esta transformación. Usted es el único ser en la Tierra capaz de ser consciente de su propio cableado y por ende de cambiarlo. Aproveche esa libertad. Su historia no está escrita en piedra, está escrita en una red de conexiones que usted mismo tiene el poder de rediseñar.